tardes, señora juez. Esta fiscalía solicita se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por su posible responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo, toda vez que siendo el día 12 de julio del año 2014, el señor Sebastián Serrat Santana conducía un barco de pesca con matrículas MXH 433 en la bahía de Tampico con dirección al puerto del mismo nombre, a exceso de velocidad, encontrándose a bordo de dicha embarcación 3 personas. Debido al exceso de velocidad con el que conducía el señor Sebastián Serrat Santana, no se percató de que en su trayectoria y aproximadamente a 3 millas náuticas de la costa se encontraba un risco, girando el timón de forma intempestiva, lo que ocasionó que el barco se volcara, saliendo proyectado así el tripulante de nombre Luis Javier Carrasco, golpeándose fuertemente en la cabeza con una roca, provocándole un traumatismo craneoencefálico que a la postre ocasionó su muerte. Esta fiscalía cuenta su carpeta de investigación con la entrevista realizada a la ofendida, esposa del hoy occiso, María Sánchez Parra, quien presenció los hechos y manifiesta que el señor Sebastián Serrat Santana conducía a exceso de velocidad. Obra también en la carpeta de investigación la entrevista realizada al testigo de nombre Manuel Sánchez Álvarez, quien funge como capitán del puerto de Tampico, quien manifestó que el día 12 de julio recibió una llamada donde le avisaban que en las playas cercanas se encontraba un barco encallado, que estaba volteado y al parecer había humo. Al dirigirse al lugar de los hechos con su dispositivo de rescate, el capitán manifestó que se encontraba un barco deportivo de pesca que es conocido en el puerto y que se emplea normalmente para salidas de pesca. Dicho barco, con matrículas MXH 433, es conocido como Lupita Amor. Obra también en la carpeta de investigación la opinión de medidas cautelares, consistente en el estudio socioambiental que se le realizó al señor Sebastián Serrat Santana, el cual arrojó que el señor Sebastián Serrat Santana tiene 6 años de experiencia como capitán y que además ha realizado trabajos similares en diferentes puertos de la República. Pero en el caso que hoy nos ocupa, el señor Sebastián Serrat Santana obró culposamente. También obra en la carpeta de investigación el informe por parte de la policía investigadora de cómo ocurrieron los hechos de la detención. Asimismo, también obra en la carpeta de investigación el dictamen de necropsia realizado por el área forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual dictaminó que las heridas inferidas en el señor Luis Javier Carrasco fueron ocasionadas 5 horas antes del dictamen y son las que ocasionaron su muerte. Precisando y atendiendo lo anterior, esta fiscalía estima que la conducta realizada por el señor Sebastián Serrat Santana se adecúa perfectamente al tipo penal de homicidio culposo, previsto y sancionado por los artículos 302, 303, en relación con el artículo 60, todo del Código Penal Federal, toda vez que el señor Sebastián Serrat Santana no previó lo previsible y que en virtud de una violación a un deber de cuidado que debía y podía observar, son las que en consecuencia ocasionaron las lesiones inferidas en el señor Luis Javier Carrasco y son las que ocasionaron su muerte. Precisando y atendiendo lo anterior, esta fiscalía solicita se vincule al proceso al señor Sebastián Serrat Santana por su posible responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo. Eso es todo, señoría. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la defensa. ¿Tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Adelante. En atención a lo manifestado por parte de la Fiscalía, le solicito a usted, su señoría, la no vinculación al proceso al señor Sebastián Serrat Santana, en virtud de que se actualiza en el presente asunto el artículo 15 del Código Penal Federal. En efecto, resulta aplicable al caso el artículo 15, fracción 10ª del Código Penal Federal, que prevé al caso fortuito como excluyente de la conducta típica realizada.
Lo anterior es así toda vez que tanto de la declaración del imputado, así como el dato de prueba que ofrece la directora de unidad de medidas cautelares, se desprende que el señor Sebastián Serrat Santana tiene la pericia en la prestación de sus servicios como navegante, derivado del ejercicio de 6 años en su trabajo, que viene ofreciendo de manera continua y honrada. Ahora bien, de acuerdo a cómo acontecieron los hechos que adujo la Fiscalía, se resumen en una circunstancia fáctica elemental: el impacto con un risco. Y esto fue así a consecuencia de una falla técnica del barco al no dar aviso por medio de la carta náutica ni del plotter que estaba próximo a un objeto peligroso, sin que se pudiera evitar tal accidente. Además, es menester señalar que, aunado a la no previsión de tal eventualidad, es capital tomar en cuenta, señora juez, que mi defendido no reside habitualmente en Tampico, así que no conoce plenamente la zona geográfica y por ende no es posible exigirle un reconocimiento de la zona, menos aún que se encontraba un risco. De tal modo que se puede inferir que si el señor Sebastián Serrat Santana tiene los conocimientos suficientes para navegar segura y confiadamente, eso no le da la capacidad para evitar tal eventualidad que aconteció. Es decir, aunque se tuviera la mejor pericia, ante tales circunstancias jamás se hubieran evitado. Para robustecer lo anterior, resulta aplicable en lo particular un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia con número de registro 800.906 de la sexta época, localizable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, que sustancialmente nos dice que el caso fortuito se actualiza cuando no se prevé el resultado por ser imprevisible, y que si no se demuestra ningún actuar por descuido, impericia, negligencia o imprudencia del agente, y que si no estaba en posibilidad de prever el resultado producido y por ende evitarlo, tratándose del caso fortuito, queda excluido de la responsabilidad, toda vez que no es una conducta culposa. En tales consideraciones, es elocuente y razonable que no se le debe vincular al proceso a mi defendido Sebastián Serrat Santana, en virtud de que no se le puede atribuir negligencia o culpabilidad de su parte. Eso sería todo, su señoría. Muchas gracias. Buenas tardes, su señoría. En virtud de lo señalado en el presente caso, esta Fiscalía, en atención a lo que se le imputa al proveedor responsable, Sebastián Serrat Santana, considera aplicables las medidas cautelares contenidas en las fracciones primera y 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el presente delito por el cual se le imputa a Sebastián Serrat Santana contraviene directamente uno de los derechos máximamente tutelados por nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución, la vida. Esta Fiscalía considera procedentes la aplicación de manera conjunta de las fracciones primera y 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a lo cual me permito citar textualmente lo que menciona la fracción primera: la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Esta representación social considera procedente la aplicación de esta medida cautelar, toda vez que es necesario generar un estado de certidumbre y de seguridad tanto para la ofendida como para el imputado. Si bien es cierto, y como consta en la carpeta de investigación, que el señor Sebastián Serrat Santana acudió de manera voluntaria ante este órgano de justicia para ponerse a la orden, también es cierto que este mismo podría ser sustraído o abandonar el ámbito de competencia de este honorable órgano jurisdiccional.
En base a ello, esta Fiscalía considera procedente la aplicación de esta medida cautelar, ya que el imputado, Sebastián Serrat Santana, se encuentra en la ciudad de Tampico por motivos laborales y desde hace 3 meses, ya que su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, en el cual reside desde hace 12 años. En atención a ello, esta Fiscalía solicita que se le imponga la medida cautelar contenida en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuente a ello, esta Fiscalía también solicita la aplicación de manera conjunta de la fracción 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a lo cual me permito ante usted, honorable juez, a citar textualmente que dice: la suspensión temporal de una determinada actividad profesional o laboral. Es procedente la presente medida cautelar toda vez que es necesario generar un estado de certidumbre y de seguridad jurídica y física para el imputado y para la sociedad. Si bien es cierto que, como consta en la carpeta de investigación de la narración y verificación de los hechos del día 12 de julio, el imputado tiene una pericia en el desempeño de su labor profesional y de su actividad laboral. Derivado de ello y de los hechos ocurridos el día 12 de julio, el imputado podría haber adquirido o sufrido un estrés postraumático o un temor directamente en su estado psicológico. Aunado a ello, la carpeta de investigación menciona directamente en el estudio de medidas cautelares y estudio socioambiental, particularmente en la fracción de observaciones generales, nos dice que el imputado se encontraba alterado al momento del estudio socioambiental, por lo cual esta Fiscalía considera procedente la aplicación de la presente medida cautelar para salvaguardar la integridad física del imputado y de la sociedad. Si bien él presta los servicios de manera profesional y honrada, también es cierto que derivado de ello podría ocurrir un accidente donde se pusiera en riesgo al imputado y a la sociedad, por lo cual esta Fiscalía considera procedentes y solicita la aplicación conjunta de las dos medidas cautelares contenidas en la fracción primera y 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En atención a lo señalado en el presente juicio y de la hora por hora responsable, Sebastián Serrat Santana. Es todo, señoría. Gracias. El uso de la voz de defensa, ¿tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. En cuanto a lo que argumenta la parte acusadora sobre la imposición de medidas cautelares, la defensa se opone totalmente a que le sean concedidas, pues en primer término, para que la medida cautelar, consistente en que mi representado, el señor Sebastián Serrat Santana, se presente de manera periódica ante la autoridad que designa este tribunal, proceda, es necesario que exista el riesgo fundado de que pueda sustraerse la acción de la justicia, circunstancia que en el caso que nos ocupa no sucede, pues como se desprende de la carpeta de investigación, mi defendido, el señor Sebastián Serrat Santana, además de no contar con antecedentes penales, lo que por sí mismo disminuye el riesgo de peligrosidad, así como de la probable participación como sujeto activo en la comisión del delito que se le imputa, fue también el señor Sebastián quien acudió de manera voluntaria a acompañar al oficial de policía a la agencia del Ministerio Público a rendir su declaración, y este dato puede ser comprobado por el informe realizado por la oficial Rosalía Ruiz Gómez. Ahora bien, en cuanto al otro punto que señala la Fiscalía, mi defendido tampoco omitió señalar la ubicación de su domicilio actual, donde reside de manera temporal en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, por motivos de trabajo, ni tampoco su domicilio anterior, donde reside ya desde hace 12 años de manera habitual con su esposa e hijos en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Es por ello que, con fundamento en el artículo 156 y también en el artículo 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa solicita que se desestime la medida cautelar propuesta por la Fiscalía, puesto que no existe el riesgo de que mi representado no comparezca al presente juicio. Ahora bien, en cuanto a la otra medida cautelar a la que aduce la Fiscalía, consistente en que mi defendido sea suspendido su trabajo de manera temporal durante el presente juicio, tampoco debe proceder. ¿Por qué? Porque se trata de una medida totalmente excesiva y desproporcional al delito y hechos que se le imputan a mi defendido al pretender dejarlo sin empleo.
Y esto es así con fundamento en el artículo 156, en su segundo párrafo, donde en esencia nos habla sobre la proporcionalidad a la hora de imponer una medida cautelar. Pues como se advierte de la carpeta de investigación, mi representado, el señor Sebastián Serra Santana, llevaba ya más de 6 años trabajando como capitán de barco sin presentar ningún incidente, cosa que lo cataloga como un profesionista en ese ramo. Además de que cuenta con una gran experiencia por diferentes lugares de la República. Ahora bien, también no podemos omitir el hecho, su señoría, de que se trata de la única fuente de empleo del señor Sebastián, y por tanto, si se le priva de ella, no solo se va a perjudicar a él en su persona, sino también se va a afectar de manera directa a su familia, que como antes mencioné, residen y mantiene contacto habitual con ellos en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, y como se puede comprobar en la carpeta de investigación, dependen económicamente de los ingresos que percibe el señor Sebastián Serra Santana por su trabajo como capitán de barco. Ahora bien, en el informe realizado por la Unidad de Medidas Cautelares, se arrojó como resultado que mi defendido no consume bebidas alcohólicas ni ninguna otra sustancia psicotrópica que pudiera causarle un estado de depresión, conmoción o estrés postraumático como el que alega la Fiscalía. Y si bien es cierto que en ese informe de la medida cautelar, en la evaluación socioambiental realizada, se determinó que mi representado a la hora de dar su declaración se alteró un poco, también es cierto que se trata de una circunstancia totalmente normal, puesto que en esa circunstancia se le está inculpando por la comisión de un delito, y entonces no se trata de cualquier delito, sino de un homicidio, y en tal circunstancia, su señoría debe considerar que su comportamiento ha sido bastante razonable. Por todo ello, la defensa solicita que sean desestimadas las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía, y en consecuencia, en atención al principio de presunción de inocencia del que goza mi defendido, que está previsto en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, solicito también que el señor Sebastián Serra Santana pueda continuar el presente juicio en libertad. Eso es todo, su señoría. Gracias.